Vamos a jugar a un juego. Yo canto una canción y tú adivinas la película. Ta, 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 ta. Ya la tienes, ya la tienes. Sí, estoy hablando de Indiana Jones. Y es que para acompañarnos por toda esta aventura tenemos a Javier Quintas, director de creaciones tan populares como La Casa de Papel, Toy Boy, Los Protegidos, Física o Química o el último lanzamiento de Netflix, Sky Rojo. Así que de la mano de Indiana Jones Úbeda, preparaos, agarraos el sombrero, preparaos el látigo y... Bueno, pues en esta colaboración que estamos haciendo desde la comunidad o desde Indiana Jones Úbeda con el Festival FreakCon, yo soy Pablo Lozano, soy uno de los miembros de la asociación Indiana Jones Úbeda y evidentemente soy muy seguidor de la saga. Esta pequeña charla que vamos a tener con Javier Quintas, que ahora lo presentaré, la hemos hecho porque, aunque mucha gente no lo sepa, este año es el 40 aniversario de Indiana Jones y el Arca Perdida. La primera película, yo voy a decir de la trilogía, porque bueno, ya hablaremos de, si nos da tiempo, de la Calavera de Cristal, pero bueno, la primera película de Indiana Jones que apareció en el año 1981. Indiana Jones, que estoy seguro que todos los que nos están viendo y escuchando lo conocen, que es uno de los personajes más importantes de la cultura pop y quizá también uno de los personajes más importantes del mundo cinematográfico. Bueno, pues para hablar de esto, hoy me he traído a un amigo, que es Javier Quintas, que no solo es amigo, sino que también es director. Y si a vosotros, así de entrada, no suena la cara, yo voy a decir rápidamente el montón de cosas que ha hecho Javier. Sky Rojo, La Casa de Papel, Toy Boy, Allá Abajo, Mar de Plástico, El Príncipe, Los Misterios de Laura, Vive Cantando, Los Protegidos, Física y Química, El Comisario. Ha sido director de todas estas series que he estado hablando y estoy encantado de que hoy otro fan de Indiana Jones y además con este pedazo de currículum esté con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que muy fan de Indiana Jones, muy fan. Tú me decías esta tarde, whatsappeando, comentabas que tú no la viste en el cine, porque claro, tú eres muy joven. Tú no viste en el cine el estreno de la primera 20 añitos que tengo nada más. Fíjate, pues unos poquitos menos que yo. Yo sí la vi en el cine, yo sí la vi en el estreno, me acuerdo además, quiero decir, me acuerdo perfectamente. Hay películas que a uno le marcan y que uno se acuerda perfectamente de cómo las vio y cuándo las vio. Yo me acuerdo perfectamente de cuándo la vi, dónde la vi, en qué cine y acompañado de quién y sobre todo sé hasta qué punto me marcó. Quiero decir, hablaremos más, pero Indiana Jones para mí no solo significó el regreso de la aventura clásica como la habíamos... como nos la habíamos bebido en esos clásicos que veíamos cuando éramos pequeños, que en la televisión entonces nos ponían todos los sábados, todos los domingos. Mamamos todos los clásicos en aquel momento y eso fue una suerte para mi generación. Y la aventura, pues en aquel momento, esa aventura clásica se había perdido y en el año 81 de repente... Spielberg y Lucas y Kasdan y toda aquella banda nos trajeron aquella maravilla que nos devolvía la aventura en estado puro. Y a mí me marcó por un lado en ese sentido, en el sentido cinematográfico, y por otro lado, pues yo que era muy cinéfilo y al mismo tiempo muy cinero, en el sentido de muy fan de las películas y por lo tanto de querer hacer las cosas como en las películas, pues yo que en aquel momento, yo que empezaba, tenía que decidir qué carrera hacer, qué carrera estudiar. En aquel momento no existía la Escuela de Cine de Madrid, yo tenía muy claro que quería dedicarme a esto, y entonces, bueno, tenía algún interés más con Latinoamérica y tal, y vi Indiana Jones y dije, ya sé lo que quiero hacer, voy a estudiar arqueología. Y estudié arqueología, yo soy antropólogo y arqueólogo, especializado en culturas precolombinas, latinoamericanas, pero yo recuerdo perfectamente salir de aquella película y decir, yo quiero ser Indiana Jones. Y vamos, me decidió bastante a estudiar aquella carrera y yo te digo, soy eso, aunque luego cuando terminé la carrera me dediqué a lo que me dedico.
O sea que me marcó mucho. Yo creo que eso que nos acabas de contar tú, muchísimos arqueólogos que tenemos hoy en día en nuestro país son arqueólogos por Indiana Jones. Aunque luego el mundo de Indiana Jones y las formas de hacer las cosas de Indiana Jones dentro de su contexto histórico tienen muy poco que ver, como dicen, con la realidad, ¿no? de la arqueología, ¿no? Nada, absolutamente nada que ver. La arqueología tiene de aventura lo que tiene, pero no es este tipo de aventura, lógicamente. Sobre todo porque además esto de las aventuras de Indiana Jones se desarrollan en una época muy concreta, en un entorno muy concreto, en un contexto muy concreto, en el que además pues, se mete por medio a los nazis, que todos sabemos la obsesión que tenía Hitler con la arqueología y con los objetos de poder del pasado, con lo cual pues era perfecto para meter en ese entorno a un arqueólogo y crear estas aventuras. Pero sí, yo estoy seguro que muchos arqueólogos de hoy día decidieron estudiar arqueología viendo Indiana Jones, porque bueno, pues entonces éramos muy jóvenes, muy pequeños y aquello nos fascinaba mucho, claro. Bueno, a vosotros y a muchos que vimos después las películas, que a mí Indiana Jones quizás sea uno de los personajes que me ha atraído más hacia la historia en los primeros momentos de mi vida. Oye, ahora que estabas diciendo que te marcó tanto, o digamos, te gustó tantísimo la película, en algunos de los trabajos que tú has realizado a lo largo de todo este tiempo, ¿le has dedicado algún guiño a Indiana Jones en algún momento? ¿Te ha salido así decir, oye, voy a hacerle aquí un guiño que tú lo sabes, pero que a lo mejor la mayoría de la gente que estaba allí no tenía ni idea, ¿no? ¿Eso ha surgido en algún momento? A ver, yo creo que no solo yo, todos los directores estamos haciendo guiños constantemente a nuestros referentes, a nuestras películas favoritas, a nuestras series favoritas, guiños, homenajes o a veces directamente copiar porque lo que ha hecho alguien también nadie lo puede mejorar y entonces a veces copias algo, ¿no? Pero sí, claro que he hecho guiños. De hecho, en lo que estoy rodando ahora tengo una secuencia, no puedo contar, pero tengo una secuencia en la que evidentemente hay un punto Indiana Jones muy claro. Pero, por ejemplo, te diré que en Mar de Plástico rodamos en Almería y rodamos en los mismos sitios donde se habían rodado las secuencias de Indiana Jones en la primera y en la tercera, creo recordar, que también se había rodado allí, pero sobre todo en la primera, en las ramblas aquellas, que pues en el desierto, de toda la parte final, cuando van a abrir el arca y todo eso, de la parte del caballo, de Indiana Jones debajo del camión, pues todo eso que se rodó en parte en Almería, yo rodé exactamente en el mismo sitio y elegí aquel sitio precisamente por eso, evidentemente era un guiño. O sea, me lo enseñaron, me dijeron, aquí se rodó esto y dije, evidentemente yo voy a rodar aquí. Y hombre, sí que intenté colocar la cámara en algún sitio que se pareciera ligeramente. Que recordase, ¿no? Ligeramente la posición de la cámara, de los actores, ¿no? Alguna escena. Exacto. Vale. Oye, y fíjate que, hombre, yo no me voy a poner aquí a comentar Indiana Jones y el Arca Perdida, pero creo que Indiana Jones y el Arca Perdida nos va a dar hoy pie en este homenaje al 40 aniversario también a conocer y a saber si cosas que pasaron en el rodaje de Indiana Jones y el Arca Perdida siguen pasando hoy. Por ejemplo, Spielberg, Lucas fueron un poco las mentes pensantes de este personaje y mirando cuál era los actores iniciales que se habían pensado para la película. Estamos hablando de que Harrison Ford no era ni mucho menos la primera opción que se tenía para la película. Incluso, por ejemplo, efectivamente, que incluso el personaje de Willy, la chica de Indiana Jones y el Templo Maldito, por ejemplo, estaba pensado para Sharon Stone, o personajes secundarios como John Rhys Davies, que hace de Sala, estaba pensado para Danny DeVito. Tú como director, ¿esto sigue pasando? Que se piense en estos actores, incluso los papeles se hagan para ellos y luego no tiene nada que ver el reparto con lo que se había pensado inicialmente. Pues a veces sí, claro. A ver, pero eso pasa por muchas razones. Quiero decir, el director puede tener en su cabeza un reparto, pero luego está el director de casting que propone cosas, evidentemente está la producción, que también opinan. Entonces, bueno, pues eso va dando muchos bandazos. Luego me pueden pasar mil cosas. O sea, por lo que de repente se desestima a Tom Selleck y se elige a Harrison Ford,
Quiero decir, la historia oficial puede contar lo que cuente, pero luego pueden haber pasado mil cosas, desde que no se hayan entendido el director y el actor, hasta que pues las fechas de un compromiso, o sea, las fechas del proyecto se retrasen un poco y ya interfieran con otro compromiso previo del actor. O sea, pueden pasar 2.000 millones de cosas, o de repente que veas a alguien que te convence mucho más. Que si sigue pasando, claro que sigue pasando. Yo, pues por ejemplo, ahora mismo en la serie que estoy rodando, en Toy Boy, hemos tenido algo parecido. Pues un actor, hasta una semana antes de empezar, un personaje lo iba a hacer un actor y no pudo ser por... Y pues, cambio, ¿no? Y cambió y hay otro actor. Y lo que pasa es que en estas ocasiones, que ya te digo, a mí me han pasado varias veces, bastantes veces, cuando se lleva a cabo el trabajo, lo que no me ha pasado jamás es que haya pensado en el actor que lo iba a hacer previamente y haya pensado, qué pena que no lo hizo aquel. Hay algo que ocurre, estas cosas ocurren por algo, no sé por qué, pero ocurren por algo siempre, porque cuando ocurren, lo que termina siendo siempre es mucho mejor que si lo hubiera hecho quien estaba pensando, posiblemente porque este actor se adapta mejor, no lo sé, pero ocurre siempre. Y el caso clarísimo es Indiana Jones. O sea, ¿alguien se puede imaginar a otro Indiana Jones que no hubiera sido Harrison Ford? ¿Alguien se puede imaginar que por mucho que nos guste Tom Selleck, que Tom Selleck hubiera dado la trascendencia al personaje que le da Harrison Ford? Seguro que no. O sea, que quiero decir que estas cosas pasan por algo y siempre mejoran lo que estaba previsto. Sí. Bueno, fíjate, hablando de cambios, ¿no? Que además tú tienes experiencia en los cambios de última hora en los guiones, por lo que tú nos has contado a veces, ¿no? Con algunas series, pero que el personaje de Indiana Jones no se llamaba Indiana Jones hasta el mismo día de rodaje. Sí. Que decide Spielberg cambiarle el nombre, ¿no? De Indiana Smith, que es como venía puesto, a Indiana Jones, ¿no? O sea, estos son los cambios, ¿no? Que puedes decir, ¿no? Que se producen sobre la marcha. Sí, sí. Te voy a preguntar por otro tema, porque mira, mucha gente joven, cuando nosotros hacemos actividades vinculadas con el mundo de Indiana Jones, con exposiciones, me dice, es que los efectos especiales de la película de Indiana Jones, que son muy malos. Claro, lo estamos comparando con el año 2021 y hay un cambio importante. Pero voy a ponerte un ejemplo para ver si te sirve, te da a pie para comentarnos qué opinas. La famosa escena del pozo de almas de Indiana Jones y el Arca Perdida, cuando se descuelga Indiana en esa excavación que está teniendo lugar creo recordar que en Egipto, en el Cairo, ¿vale? Está el suelo lleno de serpientes. Ahí no hay ordenador. O sea, tuvieron, según dicen, que poner allí 7.000 serpientes reales para crear ese efecto. Sí. Y tenían pensado en principio poner solo 1.000. O sea, esto de poner 7.000 serpientes reales, ¿esto hoy en día es viable? ¿Es mucho más barato hacerlo por ordenador? No es que no sea viable, es que sencillamente no se hace porque no se hace así ya. A ver, primero, con respecto a lo de que los efectos de Indiana son muy malos o eran muy malos. A ver, yo creo que precisamente Indiana Jones ya inaugura una época de efectos especiales que, aunque todavía no sean los efectos digitales que conocemos hoy, ya eran muy sobresalientes. Y yo creo precisamente que Indiana Jones tiene unos efectos especiales extraordinarios. O sea, no creo que los efectos especiales de Indiana Jones... Te apoyo. Eran físicos, eran efectos físicos, eran efectos, pero muy bien hechos, por un lado, y por otro lado, lo físico siempre tiene algo que le da realidad. Quiero decir, y que lo digital, por muy avanzados que estemos, que lo estamos, y que estamos haciendo cosas increíbles, no ahora, quiero decir, Spielberg dio vida a dinosaurios en los años 90 ya, y estaban muy bien. No están tremendamente mejor que los que vemos ahora. Están mejor los que vemos ahora, pero los de entonces ya estaban muy bien. Pero lo digital, sea como sea, siempre tiene algo que te aparta de la realidad. Y lo físico, pues al fin y al cabo es lo físico, quiero decir. Y el cine es un arte y miente constantemente y hay que dejarse engañar. No pasa nada si los efectos son malos. Quiero decir, el King Kong de 1932 sigue siendo una maravilla, por mucho que el de Peter Jackson sea casi igual de bueno. Pero el del 32 sigue siendo maravilloso y el mono es una marioneta, pero da igual.
Bueno, en cualquier caso, lo que decías del Pozo de Almas, evidentemente no sería así, pero no sería así porque no tiene ningún sentido. Quiero decir, buscar esas 7.000 serpientes, o sea, para una producción, claro, para una producción como aquella en aquel momento, y bueno, pero vamos, eso es una tarea titánica, o sea, titánica, enorme. Hoy día, pues se rodaría evidentemente de otra manera. Hoy día tendríamos pues 30 serpientes como mucho, nada peligrosas, que serían las que estarían a los pies de nuestro protagonista para interactuar con sus pies, pero nada más. O sea, el resto sería una gran lona verde sobre la que luego incrustaríamos, pues igual luego habría que rodar pues esas 30 y otras 50 más, y rodar 80 serpientes y luego ir duplicándolas, ir multiplicándolas y llenando aquello de serpientes. ¿Qué ganaríamos? Pues entre otras cosas, que las serpientes que pondríamos allí sí que podrían ser las más peligrosas del mundo y las más venenosas del mundo, porque no habría peligro ninguno. Y evidentemente es mucho más barato y mucho más sencillo y mucho más fácil de rodar. Pues fíjate, con esto que me has dicho tú de grabar los pies y las serpientes, me da pie a otra pregunta. Y para ver esas diferencias con el día de hoy, o si sigue pasando lo mismo. En Indiana Jones hay especialistas. Hubo especialistas, sobre todo hubo un especialista muy conocido. Hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de conocerlo personalmente, que era Vic Astron, que, bueno, pues que la mayoría de los arrastres por el suelo, de las peleas en el camión, estar enganchado en ese cayendo del símbolo de Mercedes, era este especialista, ¿no? Aún así, Harrison Ford también hizo algunas escenas y de hecho se lesionó 2 veces durante el rodaje de Indiana Jones y el Arca Perdida. Pero ¿se siguen utilizando hoy especialistas de una manera importante? ¿Siguen en las producciones, en los trabajos que tú realizas, se deja que en algún momento algún actor principal pueda correr algún riesgo o ya ni se lleva eso, directamente todos con especialistas? A ver, por supuesto que se utilizan especialistas para todo, pero se utilizan especialistas a veces hasta para una pelea entre 2 personajes a puñetazos si no crees que algún momento van a ser creíbles. Lo normal es que si se pegan a puñetazos sean nuestros actores coordinados por un especialista, pero doblados por un especialista para todo tipo de secuencias peligrosas como las que había en Indiana Jones y como las que sabemos que alguna de ellas que llevó a cabo Harrison Ford, por supuesto que las hacen especialistas, por supuesto que es necesario que las hagan especialistas que saben cómo hacerlas sin correr grandes riesgos y sin poner en peligro el que el actor se lesione y eso pare la producción, la retrase o lo que sea. Por lo tanto, permitir que un actor haga algo de riesgo en vez de un especialista, vamos, yo no lo he visto nunca y creo que hasta por contrato viene, quiero decir, o sea, un actor para una secuencia de riesgo se le dobla porque no se corre el riesgo de lo que dices, que se lesione y haya que parar 2 semanas. Eso es una tragedia en un rodaje. Entonces no se permite normalmente, a no ser que sea algo muy sencillo, que digas, bueno, lo puede hacer él, venga, va, que lo haga él, coordinado y tal, pero es muy sencillo. Pero si no, si hay el mínimo riesgo, de ninguna manera. Bueno, yo te voy a decir que para mí una de las escenas que más me gustan, ¿no?, es esa pelea en los camiones que se pasa por debajo, que se engancha, Vale, me gustaría saber qué escena de Indiana Jones del Arca Perdida recuerdas especialmente o elegirías en tu caso. Uf, qué difícil. Qué difícil. Te voy a poner más fácil, Javier. La trilogía. No, yo si dijera alguna así como de que me venga a la cabeza rápidamente, yo creo que sería de la primera, aunque también todo el arranque de la segunda es algo tan maravilloso, tan espectacular, tan potente, que, por ejemplo, pero no sé, de la primera, posiblemente el momento del rayo de sol entrando a través del cetro y marcando el sitio donde está el arca de verdad, es un momento muy emocionante. Y todo el arranque, toda la parte de la bola y tal del arranque es fantástico también. O sea, Indiana Jones... yo creo que en muchos casos ha creado escuela, ¿no? Y como digo, esos guiños que vemos recurrentemente en muchísimas películas. ¿Qué crees tú que a nivel cinematográfico ha aportado la saga? O sea, ¿qué destacarías tú sobre todo? A ver, yo creo que la saga, como todo ese cine de los 80 que tiene
que tiene un montón de representantes a cuya cabeza posiblemente está Steven Spielberg y toda su corte. Yo creo que bueno, pues que aportaron todo este cine aportó una revitalización, un redescubrimiento, un rejuvenecimiento del cine, un redescubrimiento del cine comercial, del cine de puro entretenimiento. Indiana Jones yo creo que es la quintesencia de eso, evidentemente. Yo creo que lo que aporta es el volver a lanzarnos, o sea, después de unos años 60, 70, pues igual más sesudos, con películas maravillosas. Yo soy muy de los años 70, de hecho, muy del cine de los años 70, pero más pues eso, más serias, más sesudas. Indiana Jones de repente supone el quitarnos los complejos para volver a la aventura pura, a la aventura sin prejuicios, a la diversión sin prejuicios de ningún tipo. Y yo creo que esa es una de sus grandes aportaciones al cine posterior. Una de ellas, porque ya digo, yo creo, sobre todo el redescubrimiento de la aventura y el crear una especie de subgénero dentro de la aventura, que es esa aventura que nace en ese momento y que hay, bueno, pues que luego hemos tenido muchísimos otros ejemplos. De hecho, hoy día, cuando tenemos un proyecto en la mano y se citan referencias, pues Indiana Jones es una de ellas. ¿Y esto a qué se parece? Pues esto está entre Indiana Jones y el Código Da Vinci. O sea, siempre que buscas una referencia de aventuras y tal, a Indiana Jones se recurre casi siempre. Siempre. Bueno, y mira lo que tengo aquí. Sí, lo reconocen, ¿no? Sí, yo lo tengo. Ahí lo tiene preparado. Bueno, pues me he traído este libro porque, aunque la gente conoce al personaje de Indiana Jones, casi todo el mundo, bueno, algunos no, ya he dicho antes, conocen la trilogía, pero tú en este libro hablabas quizás de una de los elementos más desconocidos, ¿no?, del personaje, que son las aventuras del joven Indiana Jones. Una serie que empezó a emitirse en el año 92, que dependiendo de la fuente que miremos, te hablan de un número de capítulos o de otros, pero tú hiciste un trabajo bastante importante sobre esta serie del joven Indiana Jones, y a mí es que la serie me encanta. Y está perdida, no sabemos cómo, no sabemos si ahora con el tema de las plataformas se recuperará o no se recuperará y podremos verlo todo el tirón, ¿no? Y en un formato... Yo estoy dispuesto a ponerme de rodillas y pedirlo a quien sea, pero que recuperen, por favor, será imposible porque Lucas jamás lo permitiría, pero que recuperaran la original, la primera, la que tenía la presentación por aquel Indiana Jones de 94 años tuerto con el ojo tapado. Que se eliminó porque luego... Bueno, yo puedo decir para la gente que nos está viendo que existe una serie de las aventuras del joven Indiana Jones, que en imagen real, nada de dibujos animados, de efectos especiales, que nos contaba pues toda la juventud de Indiana. Desde que está con sus padres, si no recuerdo mal, el primer capítulo me parece que era con el tema de Zapata, ¿no?, en México. Sí. Y luego pegaba un salto en edad y ya terminaba en Egipto con sus padres. Tenía 2 o 3 capítulos en los que era pequeño, o sea, él era niño. Tenía pues 8 años o 10 años el personaje, sí. Claro, y luego ya vemos cómo el personaje continúa. Sobre todo hay una parte bastante importante que se la dedica a la Primera Guerra Mundial, que desde mi punto de vista, y hace 2-3 años he vuelto a mirar la serie, creo que está bastante bien hecha. O sea, para ser una producción para televisión, yo creo, Javier, que ahí hubo una inversión importante, ¿no? Pues esa es su gran virtud y ese fue un poco también su muerte. Quiero decir, fue una aventura extraordinariamente cara para ser una serie de televisión. Esto pretendía ser una serie didáctica en la que un Indiana Jones joven iba contando cosas de la historia y se terminó convirtiendo en una serie de ficción que viajaba por todo el mundo, que se rodó en el mundo entero, incluido España, con técnicos españoles y con directores de acción y de segunda unidad españoles, como por ejemplo Carlos Gil, que debería habernos acompañado esta tarde aquí, pero que no está, al final no hemos podido tenerlo, pero nos hubiera encantado. Le mando un inmenso abrazo y por el cual tengo una gran admiración. Yo tuve la suerte de trabajar con él hace muchísimos años, cuando yo era ayudante de dirección y él dirigía una serie que se llamaba Villarriba y Villabajo.
Yo fui ayudante de dirección con él y vamos, tengo una gran admiración por él, pues con técnicos como él, por ejemplo, pues se rodó aquí en España y en el mundo entero, con actores del mundo entero, bueno, pues con personajes y en una época siendo época, además, vete al mundo entero a rodar una época pasada. Quiero decir, es una gran superproducción. Para televisión esto era carísimo y bueno, pues una y otra vez se fueron dando con la piedra de que no tenía el éxito suficiente como para, increíblemente, no tenía el éxito suficiente como para justificar aquella inversión y aquel rodaje tan largo que, si no me equivoco, fueron pues como 170 semanas de rodaje. En total, sí. O sea, una barbaridad. Efectivamente, 2 temporadas, decirlo a aquellos que estén interesados en verlo, pues bueno. Creo que muchos capítulos están colgados en YouTube. Sí, en yo YouTube, por ejemplo. Encontrarlos en YouTube. Yo conseguí encontrar en YouTube, no todos, pero gran parte de ellos los encuentras en YouTube, porque en DVD hace muchísimos años que no se encuentra, que no está disponible en español, ni siquiera con subtítulos en español. Hay alguna edición rara por ahí en algún país, pero ya digo, sin subtítulos ni nada. Bueno, pues... Sí. Yo tengo los VHS que los conseguí a posteriori y los tengo hasta con el plástico. Estas son las cosas de los frikis, Javier. Que lo tengo ahí como un tesoro, ¿no? Todos los VHS de la aventura del joven Indiana Jones. Bueno, y he sacado el tema de las aventuras del joven Indiana Jones porque ya en las aventuras del joven Indiana Jones hay guiños a algunas de las películas. De hecho, corrígeme si me equivoco, Belloc ya aparecía, ¿no? Sí, en algún momento, sí. Que luego será Paul Freeman en Indiana Jones y el Arca Perdida y ese primer enemigo al que se tiene que enfrentar Indiana. Y había un capítulo, parece ser, un capítulo que no se llegó a rodar en el que Belloc tenía una importancia grande, pero hay 3 o 4 capítulos de los que se ha conocido después la existencia que no llegaron a rodarse nunca, que no llegaron a producirse y bueno, pues uno de ellos era un capítulo en el que parece ser contaban con Belloc y con Marion y con el profesor Ravenwood, o sea que quiero decir... Vale, y ahora que estamos hablando de Belloc, estos últimos días hemos estado escuchando mucha información sobre esa 5ª película que, si todo ha ido bien, habrá empezado a rodarse en este mes de abril. Parece que sí, ¿no? Se ha hablado de la vuelta de John Williams para la banda sonora, por supuesto... Bueno. Yo no lo había oído, pero eso sería una gran noticia. Bueno, pues una gran noticia. Se ha hablado de John Williams, se ha hablado de, evidentemente, Harrison Ford va a participar, incluso Karen Allen también va a participar en la película, ya lo hizo en La Calavera de Cristal y... fíjate, uno de los personajes que dicen que va a volver y está sonando muy fuerte es Belloc. Bueno, volverá de joven porque ya en el Arca Perdida muere, pero bueno, sí. Debe haber a lo mejor algún guiño, alguna vuelta atrás en la que aparezca. Oye, ¿cómo ves tú esto de que vaya a haber un Indiana Jones 5? Pues, ¿qué quieres que te diga? Me apetece mucho. Yo es que no pienso como tú con respecto a La Calavera de Cristal. Yo es que para mí fue tan grande volver a ver una película de Indiana Jones. Esa fue mi primera película en el cine de Indiana que yo vi, la de La Calavera de Cristal. Para mí no, yo las vi todas antes. Es más, te diré que la tercera, en un tiempo en que las películas no se estrenaban a la vez en Estados Unidos y en España, podían tardar 3 o 4 meses en llegar, de repente con el estreno, estrenaban Indiana Jones en Estados Unidos y me ofrecieron un trabajo de una semana en Miami. Yo tenía, pues no sé, era muy joven, tenía 20 y pocos años y decidí, vamos, el trabajo me daba igual, decidí irme a hacer el trabajo para ir al estreno de Indiana Jones de la tercera de la última cruzada en Miami. Bueno, lo que me decías de la cuarta, yo es que lo viví con tanta ilusión el regreso del personaje que yo me divertí mucho también con la cuarta, muchísimo. Vale, quiero decir, si ves el Arca Perdida o ves La Calavera de Cristal y sí, vale, me quedo con el Arca Perdida. Ves el Templo Maldito, me quedo con el Templo Maldito. Pero yo me divertí mucho con La Calavera de Cristal, con lo cual yo estoy deseando. O sea, dices, parece ser que puede ser que haya empezado el rodaje. O sea, yo me pongo de rodillas también para pedir que haya empezado, por favor. O sea, yo estoy deseando volver a ver a Indiana. No, de hecho, yo creo que estaba tardando mucho, ¿no? El ratón Mickey en darnos una nueva película después de haber adquirido los derechos, tal. Yo veía que esto... Y veremos, porque viendo la política que sigue el ratón Mickey y que toda su política futura está enfocada a las plataformas, a las ventanas televisivas, pues ya veremos, porque yo estoy
seguro de que si el regreso de Indiana Jones más o menos les funciona y el personaje ya saben lo que es, pueden revitalizarlo, y yo creo que una serie de televisión pues sería bastante probable, quiero decir. Sí, desperdiciar ese hueco sería un gran error. Yo creo que ha llegado, ¿no?, el momento de explotar y generar, como igual que estará haciendo con Marvel, ¿no?, con Star Wars. Ahora viene el plan Indiana Jones, salimos con la película y preparaos y ya nos caerán cosas de por medio antes de que salga la película. Pero bueno, oye, los aficionados a Indiana Jones estamos contentos de que se esté haciendo esa quinta película, que se ha hablado, bueno, esto con el tema del COVID, te puedes imaginar que los cambios de fecha de estreno hemos tenido. Estaba previsto, de hecho, estrenarse en 2022, cosa que yo veo bastante improbable y seguramente se vaya a 2023. Decir que Indiana Jones y el Arca Perdida, en el año 1981, fue la película que más recaudó en el mundo. Concretamente, se habla de 200 millones de dólares. Esto hoy, esta cantidad, ¿eso sería aceptable para una productora o ya los estándares están en otros niveles? Hombre, están en otros niveles, ya quiero decir, también era otra época, estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años, pues el costo de producción de la película también sería otro y evidentemente la distribución, todo era diferente y una recaudación de ese calibre entonces pues podría equivaler a una recaudación de 1.000 millones ahora. Quiero decir, claro, es que estamos hablando de una época en la que ir al cine, pues igual en Estados Unidos costaba un dólar. Y ahora pues te cuesta 10. Entonces, claro, es que es completamente diferente. Pero ahora mismo una película de 200 millones, pues depende. Una película española que hiciera 200 millones, pues estaría muy bien. Una película americana de tipo Marvel que hiciera 200 millones, pues sería un fracaso estrepitoso, lógicamente. Bueno, y Javier, esta última pregunta no me podía ir yo sin hacértela. Ahora mismo estás trabajando en Toy Boy, en la tercera temporada. Yo sé que no puedes decir absolutamente nada, pero... La segunda temporada. Segunda temporada. Estás trabajando en la segunda temporada, pero ¿algo nos puedes contar? ¿Algo nos puedes decir? Pues... Esta ha sido una pregunta trampa, que tenía aquí al final. Pues os puedo decir que estamos rodando en la Costa del Sol, en Málaga y alrededores, que es como siempre, es un privilegio rodar allí. Que de hecho, bueno, pues la productora de Toy Boy, que es Plano a Plano, pues tiene este proyecto y tiene más proyectos pensados en esa zona porque es una zona privilegiada para rodar, por el clima, por el paisaje, por todo. Os puedo contar que está quedando muy bien, que creo que hemos dado un paso de gigante desde la primera temporada. Ahora son capítulos más cortos, ya estamos en la época de los capítulos de 50 minutos. Eran capítulos ¿Habéis pasado a formato americano? Claro. Y estamos haciendo cosas verdaderamente bonitas. Quiero decir, ahora pues yo creo que ha pegado el salto que han ido pegando todas las producciones. O sea, ahora evidentemente estamos haciendo productos para el mundo entero. Estamos haciendo Global Show, como dice mi amigo Miguel Amoedo, y eso requiere que seamos muy ambiciosos, y lo estamos siendo muy, muy ambiciosos con Toy Boy. Hay incorporaciones nuevas, se ha incorporado Ale González, ¿no? Por ejemplo. Que está haciendo un personaje extraordinario, muy diferente al registro que estamos acostumbrados en él. Y está muy involucrado y está haciendo un personaje increíble. Tenemos María Pedraza también. Sí, María Pedraza, que ya, bueno, los que estaban están. Hemos tenido alguna baja, como Carlos Solz, porque, bueno, pues en esta temporada no podía estar con nosotros, pues veremos a ver si hay tercera temporada, pero no está, pero todos los demás, los Boys y toda la familia Rojas, no todo el tiempo, pero aparece la familia Medina, lo mismo, y ahí están todos, vamos. O sea, tenemos la incorporación también, iba a decir, de Federica Sabatini, que es una actriz italiana extraordinaria, muy joven, que es una de las protagonistas, una de las malas de la serie Suburra, que es una serie italiana que está en Netflix y que está muy bien. Y que está muy bien. Bueno, pues nada, quería solamente lanzarte esta última pregunta.
para acabar este pequeño homenaje, esta pequeña charla que hemos tenido entre los dos para conmemorar el 40 aniversario de Indiana Jones, que siga cumpliendo años. Y yo recomiendo a todos los que nos están viendo que si conocen la saga, que se la vuelvan a ver tranquilamente, que la disfruten, que se fijen en los detalles, porque hay muchísimas curiosidades. Y los que no la han visto, porque están tardando, Javier, que se vayan a ver. Ya te digo, mira, mi hijo tiene 18 años y es su saga favorita. O sea, a él le gusta mucho el cine, pero vamos, Indiana Jones lo ha visto desde pequeño y no sé cuántas veces las habrá visto, pero puede haber visto 20 veces cada una de las películas. O sea, se las sabe de memoria y le gustan mucho. O sea, que yo verdaderamente las recomiendo. Creo que son perfectamente visibles, no se han quedado nada antiguas, el personaje es maravilloso. O sea, que sí, si no las habéis visto, vedlas, y si las habéis visto, pues vedlas otra vez, que es un placer siempre, os lo aseguro. Y yo voy a hacer un pequeño inciso para nuestros amigos de Friscon, decir que en Cinefan Festival este año, este mes de julio, del 23 al 25, tendremos un especial homenaje a Indiana Jones. Y con esto, como he dicho, darte las gracias, Javier. Ha sido estupendo que nos veamos, aunque sea online. Y nada, y muchas gracias a todos los que nos han aguantado esta pequeña discusión. Pues nada, Pablo, un placer y muchas gracias a ti por la invitación. Y nada, pues nos vemos en Úbeda. Esperemos que nos lo permita todo esto. Nos lo va a permitir. Muchísimas gracias y hasta aquí hemos llegado. Hasta luego. Un abrazo fuerte.